En junio de este año entrará en vigor la Directiva Europea sobre Transparencia Salarial. ¿Todo el mundo sabrá cuál es nuestro sueldo? Realmente no todo el mundo va a conocer cuál es nuestro sueldo, ni tampoco vamos a conocer el sueldo de los demás, porque la directiva lo que realmente persigue es lograr la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, utilizando ¿qué? La transparencia salarial. Pero claro, la transparencia salarial muy enfocada a determinados criterios de derechos de información de los trabajadores, pero en ningún caso vamos a saber el sueldo de los demás, ni ellos van a conocer el nuestro. Bueno, yo creo que eso deja mucho más tranquilos a todos nuestros oyentes. Soy Monse Mateos, nos acompaña Beatriz Ardiz, que es directora de People Matters. Tiene una amplia experiencia en gestión de personas y conoce la letra pequeña de esta Directiva Europea sobre Transparencia Salarial. El cumplimiento de esta ley será a partir de junio de este año. Trae de cabeza a los responsables de retribución en las empresas, pero también trae esperanza a muchos profesionales ante la expectativa de que el sueldo deje de ser tabú. Beatriz, ¿cómo cambiará nuestra vida? ¿Tú crees que podremos saber cuánto gana nuestro jefe o incluso conocer el sueldo del último fichaje? ¿Cómo va a cambiar la entrada en vigor de esta ley? Pues mira, Monse, yo no lo centraría solo en el tema salarial, que ahora, si queréis, comentamos. Yo creo que es mucho más importante es que la empresa va a tener que explicarnos qué criterios tiene para fijar nuestro salario, para fijar niveles retributivos, pero estamos hablando de criterios, no estamos hablando de cifras, y también qué criterios tiene para gestionar nuestro salario y cómo se nos va a incrementar anualmente por promoción y demás. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, el que conocer realmente qué tenemos que pulsar para que se nos incremente el salario. Por otro lado, vamos a conocer el salario medio de hombres y el salario medio de mujeres de nuestro nivel según esté nuestro puesto de trabajo. O sea, se supone que a esa información vamos a tener acceso, es decir, nosotros podremos pedir en nuestra organización que nos digan cuál es el sueldo medio que corresponde a nuestra posición. Y entonces nosotros a partir de ahí podemos ya tener una cierta referencia, ¿no? Y eso nos puede ayudar a la hora de negociar incrementos y demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ten en cuenta una cosa, que precisamente la ley lo que persigue es que las personas tengamos información para poder situar si nos sentimos discriminados salarialmente. Entonces, ahora mismo es verdad que el salario es tabú, o sea, conocemos nuestro salario, bueno, ya sabemos que luego se cotillea en los equipos de trabajo y se va conociendo pues el salario que tienen porque la gente habla libremente del salario, pero realmente no tienen información para poder reclamar a la empresa y decirle, oye, explícame, porque si el salario medio de hombres y de mujeres, porque no nos van a dar el salario medio de toda la banda, sino nos lo van a dar separado por hombres y mujeres, pues oye, ¿por qué yo estoy a tanta distancia? Y si no, vamos a tener por lo menos esa información para poder acudir a tribunales. Entonces yo creo que va a ser un paso pues de gigante en cuanto sobre todo a aquellas personas que ahora mismo se sienten discriminados pero no lo pueden demostrar. Yo puedo decirle a los demás cuánto gano, pero no puedo obligar a un compañero a que me diga cuánto gana amparándome en esta ley. Efectivamente. Lo que hace la ley solamente es que te dice que ya tu salario, antes hay un deber de confidencialidad del salario, que como verás tampoco es que nadie lo cumpla, pero yo no voy a poder preguntar, ni voy a poderle decir a un compañero, oye, voy a reclamar, quiero que digas tu salario para apoyar mi reclamación. Sí, es algo que tú tienes que negociar con el interlocutor más adecuado dentro de tu empresa. Has hablado de igualdad, de discriminación. Yo me gustaría que aclararas, Beatriz, hasta qué punto esta ley es una cuestión de género o una cuestión de desempeño. Bueno, una cosa sí y otra depende. Esta ley es de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Ahí hay dos vías por las cuales la ley pretende asegurar esa igualdad retributiva. Una primera es a través de que la empresa va a tener que acreditar con criterios objetivos las diferencias salariales entre hombres y mujeres que sean iguales o superiores al 5%. ¿Y qué es lo que pasa si no lo acredita? Pues entonces ahí tiene que entrar en una evaluación conjunta con la representación legal de los trabajadores. Por lo tanto, nuestros representantes pues van a forzar que la empresa acredite esas diferencias y si no,
va a tener que corregirlas. Paso número 1. Pero estamos hablando de diferencias entre hombres y mujeres, ojo, ¿eh? Y por desempeño, es decir, si y por yo... desempeño es que otra de las cosas que te dice la ley, porque esta directiva está muy bien porque hay un apartado que son los considerandos, que son súper interesantes para calar exactamente el sentido de la ley. Y lo que te está diciendo es que la ley no obliga a que los salarios sean iguales. Porque, por ejemplo, por causa de competencia o de desempeño, pueden ser diferentes. Entonces, ante distintos desempeños puede haber salarios desiguales. O sea, puedes acreditar en un momento dado que tu desempeño en un periodo de tiempo ha sido superior, por ejemplo, y tratar de utilizarlo para negociar una subida salarial. ¿Qué te ampara la ley en este sentido? Es decir, ¿cómo puedo yo o cualquier otra persona decir a ese interlocutor del que depende mi subida de sueldo que efectivamente acredito que mi desempeño es superior y que la ley me protege para poder aspirar a más? Lo que pasa que no es siempre así. Eso solamente será en el caso que cuando estábamos comentando, ¿no? La empresa ahora va a tener que contar las reglas del juego de la gestión salarial. Si dentro de las reglas del juego de la gestión salarial te está diciendo usted puede tener un incremento por mérito basado en desempeño, es cuando yo podré decir, oiga, que yo estoy teniendo unos desempeños muy buenos y sin embargo no lo estoy viendo reflejado en el salario. Si está bien hecho, el trabajador normalmente y la trabajadora, lo que tenemos en las evaluaciones de desempeño, tenemos una copia de lo que ha sido nuestro desempeño, por lo tanto sí que podremos tener justificación frente a la empresa para decir, oiga, que yo he tenido estas notas y sin embargo explíqueme por qué no estoy en determinado. O sea que el profesional tendrá más herramientas para poder negociar su salario. Efectivamente. Por eso os decía antes que es importante, es decir, todo el mundo se ha fijado en lo que es el dato objetivo de la cantidad salarial. Pero, sin embargo, para mí también es muy importante los criterios con que la empresa gestiona ese salario, que es donde yo me puedo amparar en decir, oye, pues me lo están aplicando, no me lo están aplicando. Hay otra parte que se contempla también en la ley y que tiene que ver con el acceso a un empleo. Sí. ¿Qué nos dice la ley en este sentido? ¿Puede de alguna manera el reclutador preguntarnos cuál era el sueldo en nuestro empleo anterior y a partir de ahí empezar a negociar? No. Es una de las cosas que prohíbe claramente la ley. Lo que te dice la ley, además, va mucho más allá. Lo que te dice la ley son dos cosas. Usted, reclutador, no va a poder preguntar ni sobre el salario actual ni sobre el historial salarial. Y además debe asegurar que ese candidato va a tener una negociación informada. ¿Qué implica esto? Que usted tiene que darle al candidato las condiciones económicas del puesto del trabajo, o bien el salario o un tramo salarial. Aquí me gustaría aclarar una cosa, porque también todo el mundo, están las empresas revolucionadas con el tema de, oye, que tengo que publicar en el anuncio, que tengo que publicar sí, el salario. Sí, es verdad, porque eso sí que se ha publicado en repetidas ocasiones, que cuando se oferta un empleo tiene que aparecer el sueldo que se ofrece, ¿no? Pues veremos cómo va a ser la transposición. Desde luego la directiva lo que te dice, por ejemplo, a través de los anuncios de empleo, pero lo importante es que la empresa tiene que asegurar esa negociación informada antes de empezar el proceso de selección. Y aquí también a lo mejor sería conveniente comentar, acaba de salir también una transposición de una directiva europea para unas condiciones laborales más sí, que lo has mencionado al principio, fuera de micrófono, que es una ley sobre condiciones laborales. Condiciones laborales, vale. Y lo que regula es el contrato de trabajo. ¿Pero esa ley ha entrado en vigor? ¿No ha entrado en vigor? Ha entrado en vigor. Bueno, la entrada de vigor me estás pillando. Lo que ha sido es promulgado un Real Decreto de transposición de esta directiva. Y aquí lo único que nos dice es que en el contrato de trabajo se deberá de determinar cada uno de los conceptos salariales que conforman el salario. O sea que es a más de la ley de transparencia que entra en vigor. De la ley de transparencia. Aquí es para todo el mundo, no va a estar enfocado a mujeres, es para todos los trabajadores y trabajadoras. Y además lo que te dice es que bien en el contrato o bien en documento anexo, antes de iniciar la relación laboral, si hay retribución variable, deberá tener, una vez más, las reglas del juego de la retribución variable las deberá tener por escrito la persona. O sea, por lo que dices, tanto si quieres negociar
tu salario como acceder a un empleo, tendremos que esforzarnos mucho más en leer qué es lo que vamos a firmar y sobre todo también qué datos tenemos para poder negociar ese incremento salarial. Y sobre todo nos vamos a evitar sorpresitas. Exactamente. ¿No? Porque yo creo que muchas veces, pues bueno, hay que entender también a los candidatos, hay distintos, pero todo el mundo va nervioso porque cuando se presenta a un proceso de selección es porque le interesa. Entonces yo creo que aunque las nuevas generaciones ya no hay tanto tabú de hablar, ¿no? Como las nuestras, de hablar de retribución en lo que era el proceso de selección, pero todavía yo creo que hay mucha prevención. Si esto lo llevamos al tema de mujeres, también una vez más me voy al considerando de la directiva, ya volviendo a la directiva. Y es ¿por qué se hace esto? Y te lo dice el considerando. Y es porque los estudios marcan que las mujeres no prestamos tanta atención o somos mucho más tímidas a la hora de negociar nuestros salarios. Sí, el síndrome del impostor, ¿no? Sí, que los hombres. Y entonces, pues bueno, garantizando una negociación informada, es decir, que ya por lo menos la empresa, antes de iniciar el proceso, te ha tenido que dar el nivel salarial, bueno, pues seguramente lograremos mayor igualdad entre hombres y mujeres. Ya para terminar, Beatriz, dime. ¿Cuándo calculas tú que la transparencia salarial podrá ser un hecho? Es decir, dejará de ser tabú el sueldo en las organizaciones. ¿Hasta qué punto crees que esta ley puede significar un antes y un después en las organizaciones españolas? Yo te diría que sí que va a haber un antes y un después. Por un lado está la igualdad retributiva. Si te das cuenta, nos vamos siempre a la transparencia. Y una cosa es la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, y yo creo que lo vamos a ver antes que más tarde. Y otra cosa es la transparencia como entiende el mercado. Pero vamos, que no hay una fecha. No va a haber una fecha, es un tema, esto es gestión del cambio, va a implicar una gestión incluso de cambio cultural en las compañías, porque va a trascender no solamente que Recursos Humanos tenga que dar mayor información económica sobre los salarios a su plantilla, sino que también va a tener que trabajar la cultura organizacional, los jefes. No, has hablado de jefes y también otro actor que también será definitivo en toda esta transferencia, que tiene que ver con los representantes de los trabajadores. Sí. Los representantes de los trabajadores van a ser un motor importante. Además, en España ten en cuenta que tenemos procesos ya implantados, que es toda la gestión del proceso de negociación del Plan de Igualdad, en el cual se ve las auditorías salariales, y ahí es donde los sindicatos se van a meter de lleno para garantizar estos nuevos derechos que tenemos los trabajadores. Os recuerdo que Beatriz Ardiz es licenciada en Derecho y posee una amplia trayectoria en gestión de personas. Y después de esta conversación espero que los que quieran seguir guardando en secreto cuánto ganan se hayan quedado mucho más tranquilos. Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos puesto negro sobre blanco esta historia. Y nada, esperamos contar contigo en otra ocasión. Pues muchísimas gracias y siempre ya sabes que nosotros a vuestra disposición. Esperamos contar con vosotros en el próximo capítulo de Trabajo y Más. Soy Monse Mateos, presento este podcast realizado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Gracias de nuevo, Beatriz, y a vosotros hasta la próxima. Muchísimas gracias.